Buenas noches, apreciado tutor. Mi nombre es Dainer Madera Duarte y soy estudiante del programa de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro cursando la formación de Contabilidad para la Gestión Pública y con el compañero Daniel Alejandro Vidal, vamos a explicar nuestro análisis de los contenidos del curso, que es nuestra fase número 5 y la etapa final de este curso. Dentro de los puntos que debemos tener en cuenta como contadores públicos es pues el conocimiento de cómo funciona el Estado y la estructura del mismo. Esto nos ayuda a comprender de una manera mucho más fácil cuál es nuestra función como contadores públicos, valga la redundancia en la función pública, porque somos funcionarios públicos con un alto grado de responsabilidad, porque nosotros somos las personas que velamos por la información contable y financiera, de que se dé con todas las condiciones. Entonces es muy importante destacar cómo el Estado, mediante la contabilidad, puede organizar y realizar los proyectos a ejecutar mediante los planes que se trazan los gobiernos municipales o nacionales. Entonces es muy importante conocer todo cómo funciona el Estado, cómo funciona y cómo está estructurado en la República de Colombia para ejercer bien nuestra profesión. Pudimos identificar las ramas del poder público y los organismos del Estado. Entonces, dentro de los puntos que también cabe anotar que resaltamos fue la constitución política como un mecanismo de defensa para mí, para la sociedad en general, donde ahí están mis deberes, mis derechos, mis garantías, y es como es la carta magna, la norma de normas. Es importante siempre tenerla presente en nuestro actuar como contadores públicos. Dentro de los temas que fueron muy interesantes en la formación de nuestra profesión, fueron cómo varían las naturalezas de las cuentas de acuerdo a la función pública y cómo es en la parte privada. Si bien es cierto, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, podríamos decir que se registran con las mismas condiciones, todos tienen una dinámica y cumplen. Ahí el tema de ingresos y gastos es muy diferente en la parte pública y en la parte privada, porque en los ingresos en la parte privada casi siempre van generados esos se generan es por una actividad económica propiamente dicha, la transformación de materias primas, la venta de X productos o servicios. En cambio, en la parte pública, ya hablamos de los giros que realiza el Estado, de cómo recaudan los impuestos y cómo varían los ingresos, ¿no?, de la parte privada y la pública. Vienen, digamos, de manera diferente. También se registran de manera diferente, como son las cédulas presupuestales, que era algo que también desconocía. Digamos que en esa parte los ingresos son bien diferentes, tanto de dónde salen los ingresos y cómo se registran. Dentro de lo que me llamó la atención, también está el tema de gastos. Si bien es cierto, en una empresa privada un gasto es algo que se tiene que minimizar, buscar la manera de controlar para obtener una mayor rentabilidad. En la parte pública, el gasto se traduce en inversión, en proyectos, en bienestar para la sociedad. Entonces
ese gasto, si bien hay que medirlo, hay que proyectarlo, hay que organizarlo contablemente y financieramente, se puede decir que es algo positivo. Acá en la parte pública un gasto, si se realiza con todas las condiciones, si se hace el proyecto que se tiene que realizar, es algo muy, muy bueno porque genera un bienestar a la sociedad. Entonces, si bien es cierto, son conceptos que uno tenía previamente establecidos en la parte privada, acá en la parte pública cambiaron esos conceptos. Entonces fue algo muy positivo dentro de las cosas que me gustó mucho de la formación. Todos esos ejercicios prácticos fueron fundamentales. El catálogo de cuentas públicas también es diferente y contiene cuentas muy específicas que van relacionadas con la parte pública, como por ejemplo el caso de los aportes, por ejemplo, de la ESAT, ¿cierto? Es algo ya muy, muy específico y que solamente lo encuentra ahí en el catálogo de cuentas públicas. También abordamos temas muy, muy importantes como fue el caso de las NIF plenas y las NIF pymes y cómo estos grupos varían de acuerdo si es uno, si es dos, si son NIF plenas son mucho más complejas y si las NIF diseñadas para pymes son pues es algo que se diseñó para que fuera algo más sencillo y mucho mejor aplicable a las empresas pequeñas. Entonces fue un tema que también fue muy importante dentro de la formación, porque estas normas internacionales financieras, de la información financiera, pues es algo que tenemos que adoptar a nivel nacional, y a nivel de contador tenemos que tener pleno conocimiento de eso. Sobre todo porque hay una adaptación, ¿no? Que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que ya son específicamente para el sector público y que pudimos abordar y comprender. Esto nos facilita nuestra labor como contadores públicos en la parte pública, porque de esta manera en las entidades públicas o del Estado ya va a haber un estándar internacional, un estándar que es específico para la función pública. También conocimos las entidades que vigilan la parte pública, como son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías distritales y municipales, la Contraloría. Fueron entidades que tuvimos que revisar en detalle y entonces nos dimos cuenta que la Contraloría es aquella que maneja todo el tema de los recursos del Estado, que los fiscaliza, que hace el seguimiento de que se ejecuten de la mejor manera. Entonces es importante tener la claridad de cuáles son las entidades que nos supervisan y cómo podemos nosotros contribuir a que ellas realicen su función. Fue muy, muy chévere dentro de la formación. Otro de los puntos muy importantes fue el modelo estándar de control interno. Esto facilita el desarrollo y la implementación del sistema de control interno y proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del Estado. Su propósito es orientar hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, y nos dimos cuenta de que es una herramienta valiosa y que debemos utilizar en la función pública para garantizar el cumplimiento de las metas y los objetivos. También aplicamos los ciclos PHBA, para que van de la mano con estos modelos estándar de control interno. Y bueno, podemos concluir que este curso de contabilidad para la gestión pública nos ayuda a comprender las diferencias entre la contabilidad privada y la pública, como la responsabilidad en el sector público va más allá de generar una utilidad, ¿no? Este se mide por la capacidad de una entidad para intervenir en las diferentes problemáticas de la comunidad, planteando proyectos e invirtiendo recursos en los mismos.
en este sector se conocen, como ya lo había dicho, o sea, nosotros en la parte privada un gasto hay que disminuirlo, mejor dicho, para obtener una mayor rentabilidad, y acá en la parte pública varía ese concepto demasiado y se traduce en obras, se traduce en bienestar a la sociedad. Entonces, a modo de conclusión personal, porque ya los voy a dejar con el compañero Alejandro, pues en la función pública hay que hacer las cosas bien, eh, amparados por los principios de la ética y realizando todo enmarcado dentro de la ley para que nosotros seamos garantes de la información contable y financiera, que sea la correcta, que sea la adecuada, para que el Estado cumpla su función, para que el Estado logre hacer las inversiones, logre hacer su cometido, que es su función, que en este caso sería generar bienestar a la sociedad. Entonces, no siendo más, muchas gracias por toda su retroalimentación y por todos sus conocimientos compartidos con nosotros, y lo dejo con el compañero Alejandro Vidal, que va a hacer también su presentación y su análisis. Muy buenas noches, en esta ocasión me presento, mi nombre es Daniel Vidal y expondré el análisis del curso de contabilidad para la gestión pública. Al inicio del curso empezamos a ver el concepto de Estado, cómo funciona el Estado colombiano por medio del concepto, el cual pues es importante conocer, ya que por medio de este pues sabremos cuáles son las ramas del poder que nos rigen como contadores públicos y cómo nos aplica pues en la materia en la cual pues estamos estudiando, que es contaduría pública, en la carrera, perdón. Podemos ver cuáles son los entes de control establecidos por el Estado, los cuales pues nos administran toda la información contable de las entidades y organizaciones, y pues de igual manera cómo ésta hace cumplir, cómo administra y cómo ordena todas aquellas normas y leyes por las cuales la empresa y las personas deben seguir a través del curso, pues ya que éstas deben de cumplir con ellas, ¿no? Pudimos ver las situaciones que pues se nos pueden presentar como contadores públicos en un futuro y cómo pues podríamos desarrollarlas. También vimos cómo está conformado por una serie de entes de control, las cuales pues son muy importantes de tener en cuenta, las cuales pues son las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, establecimientos públicos y empresas comerciales del Estado. Algunas de estas pues pueden encargarse de hacerle cumplir las leyes y normas las cuales mencioné anteriormente, como son la Suprema Corte de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, entre otras más que pues podemos encontrar. Luego de haber conocido pues toda la temática sobre el Estado y las funciones y demás, pasamos a ver el significado, concepto y funcionalidad de la contabilidad en el ámbito público, en donde podemos conocer que es aquella que se encarga de establecer un sistema de información económico-financiera y presupuestaria de todos los entes a los cuales pues esta aplica. Ya sea bien el Estado, una empresa o demás, ya que pues esta tiene como principal objetivo mostrar la información a través de los estados financieros, informes, y el patrimonio pues que tenga una empresa a través de los estados financieros, cómo se compone, las situaciones que se presenten en ella y demás cosas. En ella pues podemos encontrar la situación financiera, los estados de resultados, en donde pues identificamos las pérdidas y ganancias que ha tenido la empresa, si es favorable seguir manejándola o qué, qué respectivas, qué soluciones o qué acciones podemos tomar de acuerdo al análisis que llevemos, si la situación de la empresa es buena, es positiva o al contrario va decreciendo. Esta pues de acuerdo a esto debemos de verificar las normas y leyes que nos rigen para la presentación de estas
de esta información, las cuales pues de llevar cierto tipo de parámetros, los cuales establece el Estado directamente por las entidades de control, las cuales se mencionaba anteriormente. Uno de los factores importantes que pudimos ver a través del curso es la convergencia de las NIF, ya que pues a través de ella se ha hecho más fácil el entendimiento pues de los estados financieros, ya que al hacer el análisis de los estados financieros es procesado, se produce en un solo lenguaje, el cual pues nos sirve para hacer negociaciones con países internacionales, los cuales pues nos pueden ayudar, nos puede ser favorable para la entidad pues que se esté manejando en aquella situación, ya sea pues se nos dé el caso de manejar una empresa la cual pues tenga que presentar cierto tipo de informes, las cuales pues lleven los parámetros de las NIF. De igual manera pudimos ver las NIFs por sus siglas NICSP. Vimos la normatividad, la cual se nos aplica en ámbitos públicos y cuáles nos permiten generar los informes financieros de entidades del sector público y los lineamientos que debemos seguir de acuerdo con estas al momento de la presentación, garantizando una información clara y precisa por medio de los organismos de control ya que mencionaba anteriormente. Otra de las cosas importantes que pudimos ver es el MESI, el cual pues es un modelo estándar de control interno en donde pues este actúa gestionando, evaluando y creando estrategias de control para entidades del Estado. De acuerdo pues al desarrollo de los temas que llevamos a cabo durante los periodos, pude comprender, pude analizar, pude desarrollar los conceptos nuevos para mí de las entidades públicas, pues ya que no los había manejado, no tenía un poco de entendimiento pues acerca de esto. Se me dificultó un poco en cuanto a las cuentas cuando fuimos a desarrollar el caso de los estados financieros, ya que pues habían unas cuentas del ámbito público que no había manejado anteriormente y se me fue confuso, ya que pues con las entidades privadas la había manejado diferente, pero ya en el debate con nuestros compañeros, las webconferencias, las explicaciones del tutor, se me fueron facilitando pues más las cosas, a fin de que pues pudimos llevar todas las actividades a cabo, pudimos presentar todas las actividades a tiempo y no quedarnos con las dudas de que podría como quedarnos ese vacío ahí, digámoslo así. Y pues de acuerdo en los foros pudimos interactuar con nuestros compañeros y desarrollar todos los temas con éxito. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.